Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast. ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien. Estas últimas semanas hemos estado medianamente ausentes porque la verdad es que se ha subido contenido a las diversas plataformas que ya contamos, que ya he dicho 1000 veces que existen muchas plataformas donde estamos presentes dentro de de esa aplicación y de esa red social para que pues este contenido crezca poco a poco. Espero que estén bien, espero que estén contentos, que estén tranquilos, porque al parecer esto ya está más normal que de costumbre. O sea, ya si no vas a trabajar y sigues en home office se me haría raro, ya si no vas a las escuelas presencialmente también se me haría raro, si no vas a proyectos se me haría raro, si no sales con tus amigos ya se me haría muy raro. Entonces, tal cual, creo que ya está volviendo esto a la normalidad, a la nueva normalidad, o a lo que debería ser denominada simplemente y básicamente como la normalidad. Pues esta va a ser nuestra normalidad. Ya se ha planteado varias veces que pues bueno, esta pandemia ya va a ser endémica, que este virus, este COVID-19 pues va a ser endémico y que se va a quedar igual como ¿cómo se llama? La influenza, igual que la influenza, se va a quedar igual que en otras ocasiones ha sucedido. Y bueno, se trata de que bueno, ya hay curas, de que ya hay ciertas cosas que nos apoyan a que no pase a más o sea más grave esta enfermedad. Y bueno, tal cual lo hemos estado platicando a lo largo del tiempo mediante los podcasts, mediante los episodios que decimos, tal cual tú eres un superviviente más de esto que es una pandemia. Y digo, en un principio todos decíamos, oye, me encanta porque estamos viviendo un suceso histórico. Y es de, ay, bueno, ahí está tu suceso histórico, estuvo muy padre y llevamos en este suceso histórico un muy buen rato y no sé hasta cuándo va a decir. Ya ni siquiera ponemos fechas. ¿Se acuerdan que ya ni siquiera poníamos fechas? Al principio sí decíamos como que yo creo que para abril todo va a estar normal. Yo creo que para agosto del 2021 todo va a estar tranquilo. Yo creo que para agosto del 2022, que ya estamos en 2022, ya va a estar tranquilo. Ya. No hagan suposiciones, no hagan nada, no hagan fiestas o planes a largo tiempo, porque pues quién sabe qué suceda, qué acontezca. Entonces hay que aprovechar el día a día. Y también hay que aprovechar que ahorita estamos en una parte, o si tú me ves de aquí de México, que he visto que muchos son de este continente, la mayoría son del continente de aquí de Latinoamérica, otros son pues de ahí de Argentina, otros son de Chile, otros son de muy pocos de Estados Unidos, muy pocos de Canadá, pero somos de este continente, ¿no? El continente americano. Bueno, han estado ocurriendo cosas muy importantes alrededor del mundo, como lo es el caso de los rusos, ¿no? Y de todos estos asuntos donde Ucrania y todo ese asunto está muy muy tenso, el tema de la guerra, pero no vamos a platicar de eso porque pues no nos corresponde. Nosotros no somos los que estamos más informados en el tema, no somos los que hacemos un análisis como expertos sobre las guerras y no deberíamos hacerlo, no deberíamos meternos en temas que son complicados y delicados a tratar y que merecen cierto respeto y cierta delicadeza en cuanto al trato a estos temas. Pero sí vamos a platicar de otras cosas que se me hacen muy interesantes. A ver, el título es un poco amarillista, yo lo entiendo, pero está muy padre que hagamos esta plática, esta propuesta, esta conversación y esta introspectiva, retrospectiva, esta retroalimentación, esta retrógrada, lo que sea. Hagamos esta plática y tú comentes y ustedes comenten qué les parece, tú estás a favor de quién no te gusta, por qué te gusta uno y por qué me gusta otro. ¿Ok? Y no es una guerra, no es una batalla directamente. ¿Sabes qué? El radio es lo peor. No. Pero bueno, para todas estas personas que me están escuchando y le dieron play y dijeron, pues vamos a ver de qué se trata, pues vamos a hablar sobre podcast versus el radio. En esta ocasión así se llama el título, este es el título y de esto vamos a hablar en este episodio. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Acuérdense que ya hablamos en algunos episodios de la historia sobre el radio, sobre la televisión y que de hecho el primer lugar donde se streameó de tal forma que no se llamaba streaming, sino que era una transmisión en vivo, pues fue con el radio. Y ya habíamos platicado de quiénes habían sido los primeros invitados, cuál había sido la primera canción en ser transmitida en vivo. Pero bueno,
podemos platicar y escuchar sobre los antecedentes pues del radio, ¿no? Y es importante tenerlos presentes. Ya hablamos de los podcasts, ya hablamos de otros aspectos como lo son las redes sociales, y pues no hay que dejar atrás, si vamos a hablar de los radios, pues hay que informarnos un poco acerca de lo que son. Y bueno, se data del siglo XIX, que pues bueno, el radio tiene los antecedentes principales a través de ahí. Y bueno, esto fue en una de las invenciones, más bien, esto fue con la invención de la pila voltaica. Ok, no vamos a decir que tanto es de expertismo, no vamos a decir de que es una pila voltaica, la pila voltaica, pues bueno, fue creada también, no. Pero desde ese momento pues se comenzaron a construir los primeros telégrafos, los cuales pues fueron evolucionando gracias a las aportaciones de Samuel Morse, con el código Morse. Si ustedes no conocen el código Morse, es como es una forma de poder expresar las palabras, números y a lo mejor hasta oraciones completas a través de líneas y puntos, por así decirlo, para que lo puedan entender más fácil, como son como líneas y puntos que a través de emisiones sonoras pues se van escuchando. De hecho hay muchas películas donde se comunican a través de clave Morse, y es como cuando escuchas el ándale, algo así es la clave Morse. Pero bueno, también en 1876 pues Graham Bell fue uno de los primeros científicos británicos que descubrieron que los sonidos podrían ser escuchados a través de un cable. Pero no fue sino hasta el siglo XX que Fleming y Fessenden lograron transmitir la voz humana, cuestión que originó el comienzo de este medio que es el radio actualmente. No sé si ustedes hayan hecho por lo menos alguna vez una actividad en la que tú ponías un vaso y ponías un cable, bueno, no es un cable, mentira, no es un cable, sino es un hilo, y se supone que tú escuchabas lo que te decían si te ponías el vaso aquí en la boca y podías escuchar lo que te decían con el otro vaso. No sé si ustedes lo hicieron o no sé si no lo hicieron, pero pues es algo así de manera muy básica. Esto pues evidentemente pues ya tiene muchísimo estudio y muchísima innovación en cuestión del radio, y el cable pues no es cualquier cable, ¿no? Obviamente, evidentemente tiene que tener su grado de dificultad y su grado de tecnología. Bueno, esto pues una vez que ya hubiera existido este tipo para poder comunicarnos, estas herramientas para podernos comunicar y que se transmitiera pues la voz humana, pues también se debe a que a partir de este momento pues si algo evoluciona pues vienen muchas más innovaciones y viene mucha más inversión para este tipo de cosas. Por ejemplo, después de este nacimiento de la transmisión de la voz humana a través de cables, pues se empezaron a realizar los primeros aparatos radiofónicos, los cuales pues era una investigación basada en las ondas electromagnéticas de James Clerk Maxwell, de las cuales pues fueron válidas por Heinrich Rudolf Hertz a través de un dispositivo por medio del cual pues se mostraba cómo crear ondas electromagnéticas y el proceso para detectarlos. Sin embargo, pues Marconi, quien gracias a sus conocimientos permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros. Un gran logro para la época, para la evolución de este medio que es el radio. Y bueno, en Latinoamérica, pues el radio en Latinoamérica, los que primero empezaron, o uno de los que se tiene conocimiento, es que los argentinos fueron los primeros en que comenzaron a fabricar estos aparatos radiofónicos. Y bueno, pues el médico Enrique Susini montó un transmisor de 5 watts en la azotea del teatro del Coliseo, pues para llevar a cabo la primera transmisión, siendo hasta el 27 de agosto de 1920 cuando por fin pudo transmitirse en Buenos Aires una ópera de Richard Wagner, y al cual pues fue considerado el primer programa dirigido al público de todo el continente. La primera emisión que se daba pues sirvió para regular un KDAK de Pittsburgh, cuya cabina estaba instalada en un garage de Westinghouse. Y bueno, pero esto es el primero que se sabe en Latinoamérica. Y bueno, América Latina, como te gusta escucharlo. Sin embargo, como yo vivo en México, pues hay que darse a la tarea de investigar cuándo fue la primera vez que se transmitió pues esta onda sonora para que todos pudiéramos escuchar lo que es el radio. Y no sé por qué empecé a hablar así, pero pues creo que así hablan los del radio, ¿no? Pero bueno, en la historia del radio aquí en México pues se remonta a partir de 1921, cuando fue el año en el que se hicieron las primeras transmisiones radiofónicas en México por Constantino Tarnava, quien inició en Monterrey las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND,
Tarnavá Norte Dame, en cuyo programa había un tenor, 2 pianistas y un declamador. En 1923 se propició una especie de radiomanía en México, puesto que en marzo comenzaron las transmisiones de la emisora y pues bueno, estas fueron dirigidas por el ingeniero José de la Herrán. Sí, el 8 de mayo de este año pues surge la Casa del Radio, que posteriormente pues es identificada por las siglas de Raúl Azcárraga. No les suena el nombre de Azcárraga, pero bueno, también años más tarde, el 18 de septiembre de 1930, pues inicia las actividades de la XEW. El primer locutor de esta estación fue Arturo de Córdoba, con un programa muy versátil en la cual pues bueno, esta radiodifusora pues comenzaba las actividades con el eslogan de XW, la voz de América. Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México. 54 aniversario. XW, la voz de América Latina desde México. En 1947 pues empiezan a difundir sus programas de las XEW. XEX. Ya cambiaba ahí. Pero bueno, si les encuentro el audio de la XEW, la voy a poner justo ahora. Consua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Geroldán. Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cri-Cri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Ojalá y sí lo haya encontrado y se haya podido escuchar. Bueno, también en los años 50, pues algunos de estos programas pues marcaron épocas, y donde una de las que más marcó una época fue La Tremenda Corte, uno de los programas que fue dirigido por actores de comedia radiofónica que encabezaron pues Leopoldo Fernández, y pues bueno, constaba en una estructura a base de preguntas de los radioescuchas que escuchaban rápidamente y se llevaban un premio. O sea, era como uno de esos de preguntas, unos quiz, contestas, si ganas te damos dinero, ganas un premio, lo que sea. Ok, y bueno, ahora con lo del podcast, pues hemos visto que el podcast ha empezado en Estados Unidos, tiene muchísimo poder en Estados Unidos, y hasta apenas pues México lo está practicando, lo está llevando a cabo aquí en Ciudad de México. Digo, hay más podcasts yo creo en otros lugares, sin embargo México tiene buen lugar en podcast. O sea, la mayoría de los podcasts que están en número 1 pues los tiene México, y eso es gracias a La Cotorrisa. Un saludo a La Cotorrisa, soy muy fan de ustedes dos, si algún día nos vamos a ver. Sí, eso espero, pero en buenas condiciones, claro, ¿ok? Entonces, vamos a platicar ahora sobre la batalla del radio versus el podcast, o el podcast versus el radio. ¿Ustedes qué prefieren en primeras instancias? ¿Ustedes prefieren escuchar el radio con un radiolocutor o un podcast con un podcaster? ¿Qué prefieren? O sea, realmente, desde mi punto de vista, yo considero que es un poco más entretenido el tema del podcast. ¿Por qué podría ser un poco más entretenido el tema del podcast? Pues bueno, desde mi punto de vista, en el podcast se puede hablar de lo que sea, y con censura y sin censura. Digo, tú te arriesgas a poder monetizar o no monetizar tu contenido. Sin embargo, pues puedes y eres libre de decir lo que se te ocurre. Es más, yo podría en este momento decir la siguiente palabra. No, mentira, no voy a decir ninguna palabra. Pero sí hay que identificar que en el podcast se pueden hablar de muchísimos temas. Digo, hay representantes del radio, de la locución, que sí hablan de muchos temas y con una amplia confianza de poder tomar y explicar, o a lo mejor platicar sobre algunos asuntos completamente delicados, pero la exposición en su primer momento en el radio era mucho mayor a la que hay ahora, la que hay ahora. Y bueno, esto es muy importante considerarlo, porque también en este momento, o sea, el radio ya no tiene tanta exposición, y ahora los podcasts tienen mayor exposición. Además, en ese momento había cosas que en el radio se podían decir y no estaban tan mal vistas. Actualmente, si alguien dice algo muy fuerte en un podcast, pues bueno,
está el tema de la cancelación, ¿no? Y ya no es como, ay, este brother se pasó de lanza y no quedó grabado. Ahora los podcasts y el contenido pues queda grabado, queda registrado, y esto pues a lo mejor tú vas a decir, no define mi futuro como era en el pasado. Y es correcto, digo, la gente cambia, las cosas cambian, la mentalidad cambia y todo esto cambia. Pero si lo pones a pensar, o si te pones a pensar, las personas que hacen radio o hacían radio, en un principio te aseguro que ni siquiera se acuerdan de lo que dijeron en un principio. O sea, era como que dije, ay, no sé, este Raúl, yo, es un completo retrasado, ¿ok? Y a lo mejor yo lo escuché o no lo escuché y me dijeron, oye, ¿viste que este cuate te dijo retrasado? Y yo de no. Ok, pero pues ya pasó y nadie supo nada de lo que me acaban de decir. Pero ahora si dices, no, pues es que este cuate es un retrasado. Upa, esto está grabado y eso se puede ver y enseñar y mostrar lo que dijiste. Entonces yo creo que depende de cómo lo veamos. No voy a poner quién es mejor y cuál es peor, porque realmente ambas partes tienen su lado bueno. Por esa parte pues vemos que si uno queda grabado y uno no. O sea, podrán estar grabados, pero no lo puedes repetir. Algunos casos sí son, hay excepciones. Por ejemplo, yo conozco el de Marta de Baile, que tiene su estación de radio y luego sube ese contenido de la estación de radio a un contenido para escucharlo como si fuera podcast. Y esto es muy importante porque entonces si tú escuchaste algo que dijo Marta de Baile en el 2010, pues lo puedes reproducir hoy 2022 y vas a decir, oye, en el 2010 no estaban los podcasts. Bueno, lo sé, pero es un ejemplo. ¿Ok? Entonces yo creo que hay cosas buenas de los podcasts, que es el tema de poder platicar con quien quieras y el tema de no necesitar invitar a una persona tan llamativa como lo necesitan los radios. Y déjenme explicarlo. Cuando tú escuches un programa de radio, estás sujeto a tener que escuchar a las demás personas que estén de invitadas. Ajá. Y es un ejemplo, digamos, Marta de Baile invita a Eugenio Derbez. Ay, tú dices, padrísimo, me cae muy bien Eugenio Derbez, lo conozco y me cae muy bien lo que hace, lo que realiza, entonces la plática va a estar amena y lo quiero escuchar. Ajá. Y a lo mejor después al otro día no pasa nada. No pasó nada y estás sujeto a escucharlo porque si quieres pues le cambies de estación de radio y ya. En el caso de los podcasts es que hay muchas personas que siguen a las personas y cuando hacen la conexión o hacen el contacto con otros creadores de contenido de ay, me choca este cuate y no sé qué, y lo quitan y lo eliminan de su vida. Ajá. Entonces es muy importante que aprendamos a que no todos somos relativamente perfectos, ¿ok? O sea, no somos perfectos y que el contenido pues va con base en lo que nosotros consideramos que es nuestro público. Y esto depende de cómo vayan viendo. O sea, mi público podría ser un público muy tranquilo, que bromeáramos pero mal, o sea, normal, porque no hacemos muchas bromas, no hago muchas bromas. Normalmente no soy tan reservado, ni siquiera soy tan así tan tranquilo como soy en el podcast. No, la verdad es que no lo soy. La verdad es que soy más extrovertido en persona. Si tú me conoces, pues yo creo que soy un poco más extrovertido. Me gusta platicar con quien sea. Pero pues el podcast, además de que estoy solo, pues hace que no se vea tanto, ¿no? Yo digo que a lo mejor sí se ve un poco porque hablo hacia la cámara, hago mi contenido, lo edito, lo subo, lo distribuyo, X, como sea. Sin embargo, pues no se llega a ver realmente quién es la persona. Ojo, otra de las cosas que en este punto influye es que como tú me escuchas, pues te creas una personalidad de mi persona, la cual podrá ser muy distinta a lo de una persona que hace radio, porque una persona que hace radio es de lunes a viernes, por así decirlo, y el sábado y domingo no hace programa, o a lo mejor de lunes a lunes, y tú lo ves diario y tiene que aguantar un mismo ritmo todo el día, o bueno, el tiempo que le toca estar presente en esa estación de radio, y es como que... ¿Cómo está, señora bonita? Hoy en la tarde vamos a tener de invitado y vamos a platicar sobre los videojuegos y la influencia con los jóvenes. Y es muy importante que usted se quede, porque si no se queda, se va a quedar atorada en el tráfico. Y hablando de tráfico, me gusta el agua de Chile. O sea, es de no manches, o sea, tienen que aguantar todo el rato estar con menciones de publicidad y estar todo el rato detrás de la chuleta, detrás de todo lo que necesite, pero necesita estar activo. Algo que a lo mejor un podcaster pues puede estar en un modo más bajo, en un modo más tranquilo, porque pues bueno, tú vas a ver el video y te lo echas completo, no lo ves o te sales del video,
Sin embargo, pues los del radio tienen que estar en constante presión, en constante activamiento, porque si no la gente se les queda dormida y habría miles de choques. Y no dudes que haya pasado algún accidente de una persona, un locutor, que a lo mejor estaba en un mod bajo, estaba vibrando bajo, estaba vibrando bajito y dijo, es que hoy estoy cansado, pero vamos a platicar así, un poco más relajado y no vamos a estar gritando. Muchas gracias a la gente que me sigue. O sea, imagínate estar así, pues obviamente la gente que va manejando bajo el sol, con el tráfico y todo, pues evidentemente se va a quedar dormida y se va a estrellar contra... No se estrella. Entonces, pues yo creo que ambas cosas tienen su grado de dificultad, o sea, y también ambas partes tienen su lado bueno y su lado malo. El lado bueno a lo mejor en este caso sería que el podcaster o la persona que hace podcast pues no necesita mantener este ritmo de y quiero platicar, y tengo que decir y tengo que platicarles sobre esto que hice y no hice y luego esto que no quedaba y no cuadraba y la anterior semana no les traje contenido y no sé qué. Y el del radio tiene que estar a full de que mañana toca programa de 7 a 12, de 7 a 12 vamos a estar platicando sobre esto, de 7 a 8 vamos a estar tal cosa, de 8 a 9 tal cosa, de 9 a 10 tal cosa, de media, casi 10 minutos o 75 minutos de puros comerciales, entonces ya le hicimos. O sea, y es bastante, sí, es como si tuvieras un partido de fútbol donde los locutores, pues los ves que están platicando y de repente dice... Y bueno, anotaron un gol, es un golalazo a la Fortuna. Y hablando de Fortuna, pues déjame invitarte a este nuevo casino que se llama Fortuna, este casino de fortuna donde tú podrás ganar. Y ahí vemos al chavo que se acerca con sus tenis, la marca nueva de... O sea, todo el rato tienen que estar mencionando marcas. Otro de los aspectos que está brutal. Ahí sí hay podcasts que a lo mejor hacen una mención al principio de su video que dicen, oye, si tú quieres este producto que se utilizó en este podcast, pues aquí está, te dejo el link. Y ya no te están atando a la marca, que eso es algo que relaja también a las personas. Estaba viendo apenas videos acerca de la mercadotecnia donde te explicaban que bueno, el ser humano ya llega un momento en que bloquea todos esos que son como anuncios porque no le gusta estar siendo atacado por anuncios de lo que sea. Entonces ya platicamos sobre estos aspectos que son muy interesantes del radio y del podcast, pero a fin de cuentas podríamos hacer una conversación más amplia si pudiéramos platicar con otra persona. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo estoy en la parte del podcast. Es como si tú eligieras también que te gusta el radio y vas a decir, a mí me gusta el radio porque bueno, tiene música, un podcast no tiene música. Muy buen punto. Pero hablando de música, vámonos a nuestra sección. No, mentira, todavía no nos vamos a la sección. Pero sí está muy interesante como este caso del radio también llegó en un momento a ser un pedestal muy alto. ¿A qué me refiero con que sea un pedestal muy alto? Bueno, hay muchas personas que ven la televisión o veíamos, y ahí me integro en este punto, que veíamos como las personas que estaban en la televisión es gente muy cañona, o sea, es gente que, wow, se preparó cañón, es gente que a lo mejor estudió comunicación y logró llegar al punto máximo que era la tele. Y esto es simplemente pues un ejemplo, no quiere decir que sea verdad. Entonces, el radio en su momento pues también llegó a ser otra de las cosas de que, wow, me encantaría ser locutor porque podríamos identificar qué personas nos ven, cuántas personas nos escuchan, y te generas también una idea de las personas que están detrás del micrófono, ¿no? O sea, si tú nada más te dedicas a escuchar mi podcast, pues has de pensar que soy un cuate completamente distinto a los que realmente soy. A lo mejor piensas que soy un hombre sumamente moreno, porque lo he dicho en algunas cosas, en algunos lugares, en algunos episodios más bien, en lugares también, en algunos episodios, y a lo mejor tú dices, oye, es que yo te escucho y cuando te escucho hablar, la verdad es que como siento tu morenés, como que la morenés se siente, y además siento que tú tienes como un superpoder, como Thor, que trae su martillo con la mano, pues yo siento que tú puedes alzar la mano y jalar una pala. Y a lo mejor dices, eso es lo que yo percibo auditivamente. Pero a lo mejor no. A lo mejor consideras que soy diferente, ¿no? Pero ojo, no estoy tan moreno. Bueno, la verdad sí. O sea, casi no se ve que traigo playera, pero ese es otro tema. No nos metamos en eso ahorita. No me juzga. Ya me están juzgando. Pero bueno, no importa. Ahora sí,
nada más que agregar sobre este tema, porque realmente es un tema muy extenso que estaría padrísimo que pudiéramos platicarlo con alguien más. Y bueno, me gustaría dejarlo como parte 1, porque podríamos hacer una plática a lo mejor con un locutor en algún futuro. Dejo la puerta abierta a quien guste integrarse sobre este tema. Sin embargo, pues hay que continuar con este episodio, con esta semana. Les voy a platicar qué ha estado ocurriendo a lo largo de mi semana. ¿Qué ha estado ocurriendo a lo largo de mi semana? Me encantaría platicarles cosas personales, sin embargo, todavía no es viable contar ciertas cosas personales, pero sí les puedo platicar qué ocurrió en mi semana. Hace unos días entré nuevamente a los idiomas. En mi escuela me piden que estudie idiomas, y hace unos días que estuve en clases de idiomas, de inglés para ser específicos, pues bueno, resulta que hay unas personas que de repente se vuelven un poco nefastas, ¿no? Tú estás en niveles, pues bueno, en este inglés se divide por niveles, en la mayoría de los casos se divide por niveles. Y lo explico porque qué tal que no sabes qué es meterte a los idiomas, ¿no? Y bueno, se divide por niveles. Y bueno, tuve que empezar desde básico, porque bueno, yo tengo mis razones, ¿no? Ok, bueno, me posicionaron en básico más bien, porque hice un examen de colocación y me pusieron en básico. Y esto es para que yo mejore mi gramática. A lo mejor hablarlo sí puedo, y podríamos continuar este podcast en inglés. But now, no se crean, no voy a continuar en inglés. Después haremos eso, pero resulta que en esta clase, pues muchas personas estaban interesadas en que todos platicáramos en inglés, que exponían a compañeros que les cuesta mucho trabajo hablar inglés. Y ojo, hago esta intervención porque es muy importante tener en cuenta que no todos tenemos la posibilidad y la facilidad de aprender a hablar inglés fácil y rápido. Algunos ni siquiera hemos tenido el contacto, digo yo ya, pero no hemos tenido el contacto de hablar inglés, o personas que me rodean en mi entorno que hablen inglés. Entonces, si tú eres una de las personas que va a un curso de inglés y estás en los primeros niveles, estás en básico, por favor, si no eres el profesor, trata de no ser tan estricto con tus compañeros. O sea, y esto va con todas las edades, ¿eh? O sea, si tú eres un joven y hablas muy buen inglés, relájate, este cuate apenas va aprendiendo, a lo mejor no es muy experto, pero va aprendiendo. Además, ubícate en qué nivel estás en básico. Todavía si estuvieras en avanzado, te creería que diría, oye, sí, yo sé que me estoy pasando de lanza, porque la neta sí no estoy hablando mucho inglés y me cuesta trabajo, pero ya le estoy echando más ganas. Y no seas como que lo exhibes dentro del grupo. Y eso es un chismecito rico, que podemos plantear así, de que estaba en mi escuela, ni siquiera es escuela, estaba en línea, conectado en línea. Y pues bueno, una de las personas que está en mi grupo, que es una señora, o un señor, o un señore, pues estaban en un grupito. Y resulta que tenemos que hacer equipos para hacer un trabajo, en el cual pues debemos de platicar en inglés con nuestros compañeros, porque pues evidentemente es el curso de inglés. Tú dirías, ok, pues es obvio, te tienes que hablar inglés, pero estamos en básico, este es un nivel básico. Y si estás en básico, pues relájate. Y entonces esta señora, yo me imagino que uno de los chavos, que ya me tocó estar con uno de esos chavos, no pasa nada, cuando regresamos a la reunión general, pues lo queman al compañero y le dicen, sí, maestro, yo estaría más de acuerdo si todos empezáramos a hablar más inglés, porque hay personas que no hablan inglés y no sé qué, y la verdad no se me hace padre que estés estudiando inglés y no hables inglés, por lo cual, y era de, hay cosas que tenemos que entender, que no todas las personas aprendemos igual de rápido, no todas las personas tenemos la confianza y estamos tan seguros de poder hablar en inglés. Es un ejemplo, más bien, un ejemplo muy claro, es como si yo no supiera hablar inglés, ¿tú crees que me atrevería a hablar inglés contigo o me atrevería a hablar francés? Yo no sé hablar francés, no he estudiado francés, pero no me atrevería a hablarte en francés aún. Voy a estudiar francés, claro que sí, pero si no sé hablar en francés, pues a lo mejor me animo, pero yo me animo porque a lo mejor soy seguro y digo, yo escuché que se dice así. ¿Se dice así? No se dice así. Ok, ¿cómo se dice? Algo. Ok. Entonces lo voy a decir así. Pero hay que ser empáticos. No todos aprendemos tan rápido, no todos hablamos tan rápido de otros idiomas. Y si tú no hablas el idioma, pues relájate. Y si te juzgan, tranquilo, tú seguro, a tu paso, a pasito a pasito. Yo voy despacito. No me acuerdo que sigue. Ahí si alguien de mis amigos se acuerda que sigue, pónganlo. Pero bueno, eso ya es todo por este episodio.
Pero antes de eso nos vamos a nuestra sección de la música que recomendamos, donde te recomiendo 5, 4, 3 o 2 o una canción de esta semana, de la semana. Y en esta ocasión no son canciones de la semana, en esta ocasión son artistas. Y artistas, como lo había dicho desde el primer episodio, donde no sé si se acuerdan y si lo escucharon, que dije, ok, si no encuentro canciones, puedo recomendar personas como artistas que sean como no tan conocidos, pero que sí estén echándole ganas. Y digo, yo no soy de mucho apoyo, lo entiendo, pero ya los estuve escuchando y qué buenos cantantes. Y lo mejor es que son de aquí de México. Entonces te recomiendo 4 artistas que son de aquí de la Ciudad de México. No, de la Ciudad de México. Mentira. 4 artistas que son de aquí de México. El primero que te voy a recomendar es uno que se llama Paulino Monroy y es de Celaya. ¡What! Felicidades por Paulino Monroy. Acuérdense que ninguno tiene un valor mayor al otro. Todos me gustaron por igual, todos son iguales. Entonces no hay como que vayan enumerados. Este es el mejor, este es el peor. No, ninguno. Pero son recomendaciones de personas de aquí de México que deberías de escuchar su música. Al igual que está un león marinero que es de San Luis Potosí. Igual una chava que se llama @Nat, me imagino. No es cierto, @Nat, y es de Zacatecas. Y también está Erich, que es de Aguascalientes. Entonces no les voy a recomendar canciones, les recomiendo estos 4 artistas, que son uno de Aguascalientes, que es Erich, de Zacatecas, @Nat, de Celaya, Paulino Monroy, y de San Luis Potosí, que es un león marinero. Y entonces los recomiendo que les escuchen, que escuchen su música. No voy a recomendar una de sus canciones, escuchen toda su música y apoyemos lo mexicano. Sin nada más que agregar, sin nada más que decir, va a ser viernes, o es viernes, bueno, no les voy a decir qué día. A ver, adivinen en qué día estoy. Pero bueno, sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este episodio. Después platicaremos y desarrollaremos más el tema de los podcasts versus el radio. Le podemos poner parte 1 y ya platicaremos después de qué les parece, qué ventajas hay, qué desventajas hay. Ya platicaremos con otras personas. Entonces ya estamos en el episodio 51 y vámonos con todo. ¿O 52? No me acuerdo, ahora luego veo. Sin nada más que agregar, nos vemos.